Huaraz, una hermosa ciudad que se encuentra en el valle del río Santa, al pie de la majestuosa Cordillera Blanca. Esta ciudad está rodeada de impresionantes paisajes naturales y una rica biodiversidad que incluye muchas especies de flora y fauna andina. Sin embargo, en cierto momento de su historia, Huaraz atravesó una de las crisis más severas que sus habitantes hubieran podido imaginar. Al llegar el mes de diciembre de 1941, los habitantes de Huaraz no sabían que un pedazo de glaciar del nevado Palcarraju, ubicado encima de la ciudad de Huaraz, estaba por causar muerte y destrucción. La laguna Palcacocha, también conocida como la laguna Cojup, ubicada en la quebrada que lleva el mismo nombre, había crecido considerablemente durante los años anteriores, mientras que el glaciar que le dio origen había retrocedido casi medio kilómetro. En ese año, la laguna Palcacocha medía 500 metros de largo por 250 metros de ancho. Tenía 50 metros de profundidad y contenía aproximadamente 3.500 millones de galones. El cambio climático y el retroceso de los glaciares habían creado esta gran laguna, que alcanzó el límite de su capacidad de contención, llenando toda su cuenca hasta el borde. Cuando llegó el 13 de diciembre, justo antes del amanecer, cayó un pedazo de hielo del nevado Palcarraju a la laguna Palcacocha, lo cual generó grandes olas que desbordaron y destruyeron los alrededores que protegían a la laguna. El desborde de la laguna arrastró consigo bloques de hielo, rocas y barro, que descendieron rápidamente por la quebrada Cojup, destruyendo en su camino a otra laguna más pequeña llamada Jircacocha, la cual trató de resistir la avalancha, pero también al llegar a su tope, finalmente rebasó. La masa de lodo, que tenía escombros, recorrió una velocidad de aproximadamente 300 kilómetros por hora, alcanzando la ciudad de Huaraz en tan solo 15 minutos. Bien, el tema del aluvión es un tema histórico que marca realmente un antes y un después en el siglo XX, en la historia del siglo XX de la ciudad de Huaraz. Huaraz era un pueblo que a los 100 años de la independencia recién estaba conectándose con la modernidad, ¿no? Es por ello que habían llegado en 1920 los primeros carros, se empleaban algunas carreteras hacia el Callejón de Guayles, había movimiento, pero todavía no había la integración completa con la carretera que puede unir a Huaraz con Paquidica y Lima. Incluso la ruta de Casma no estaba concluida, ¿no? Entonces, por ahí era que acá en la zona desarrollaba mucho la artesanía. Había gremios muy poderosos, por eso que el historiador Manuel Reina Loli llama a esta época la de la bella época huarazina. El aluvión arrasó con el 60% de la zona urbana de Huaraz, afectando gravemente áreas cercanas a la actual Plaza de Armas y los barrios de Centenario y Quinoacocha. La magnitud de la destrucción fue tal que muchas estructuras fueron completamente sepultadas, mezcladas con agua, fango, hielo, árboles, animales y cuerpos humanos que juntos fueron arrasados hasta el cauce del río Santa. La tragedia dejó aproximadamente 1.800 muertos y 400 heridos, desolando la ciudad de Huaraz y a sus habitantes. Entre las pocas estructuras que resistieron la devastación se encontraba la casa de la familia Extremadoiro, el Hotel Barcelona y algunas edificaciones cerca del sitio arqueológico Canapún, hoy convertida en la institución educativa Antonio Raimondi. El tema era que nadie estaba preparado para un evento así. Mi mamá me comentaba, me decía, ¿no? En esos tiempos todavía no había agua y desagüe en todas las calles de Huaraz, y los desagües circulaban por los medios de las calles, ¿no? Y como habían algunos camiones, finalmente al dar las curvas en las esquinas, las llantas se les metían en esos canales y hacían esfuerzos bárbaros los camiones para sacar sus llantas, ¿no? Entonces, ese sonido lo sintió mi madre, decía, uy, un camión se atoró en la esquina, cuando era que venía el aluvión. Repito, porque nadie entendía qué pasó en eso, nadie estaba preparado para nada. Gente en pánico corrió en todas las direcciones sin saber cómo salvarse. Algunos se volvieron a meter a sus casas creyendo que ahí estarían más seguros.
Otros corrieron cuesta arriba y muchos llamaron a gritos a sus familiares ausentes. Desapareció la Avenida Fiscarral, la Alameda Raimondi, el Colegio Nacional de Mujeres, el Colegio Nacional de la Libertad y varios chalets del centro de Huaraz, donde vivían las familias de médicos y comerciantes. El aluvión incluso dañó la cárcel de Huaraz, abriendo un hoyo en el muro de la prisión, a través del cual los reclusos huyeron rápidamente, por lo menos aquellos que lograron sobrevivir. Mucha gente lo veía como una novedad. Hay el testimonio de personas que, viendo un edificio nuevo, que era el hotel de turistas, que estaba al final de la primera cuadra de la avenida Centenario, ahí junto al puente, una cuadrita nomás, un edificio de 2 pisos enorme, de cemento, que se iba a inaugurar para Navidad. A mí llegaba la víspera los muebles de cuero, porque era hermoso el hotel de turistas, hay fotografías. Y se corrieron al hotel de turistas subiendo a ver ahí cómo pasaba el agua, porque era una novedad que venía agua emoleada al comienzo del aluvión. Y luego cuando ya vino la gran corriente, como una torpe, dicen que levantó ese hotel de turistas, lo botó y se llevó con toda la gente que veía ahí. Porque fue realmente horroroso eso. Y sí, pues, el desastre fue mayúsculo. El problema fue que el agua transcurrió por el cauce del río Quilcay, 200 metros a cada lado, el mayor cauce. Luego las olas fueron más anchas, ¿no? Pero destruyó la parte nueva de Huaraz, los chalets, la parte moderna de la ciudad quedó destruida ese 13 de diciembre del año 41. En medio de esta tragedia, algunas áreas y edificaciones resistieron el desastre. Una de las pocas zonas que se mantuvo en pie es el actual Boulevard de Huaraz, un espacio que hoy se conoce como un lugar de encuentro y recreación, pero que en aquel entonces marcó uno de los límites de la destrucción causada por el aluvión. El Boulevard, junto con otros monumentos y edificaciones que sobrevivieron, se convirtió en un símbolo de resistencia y recuperación para la ciudad. El Boulevard alberga esculturas de ángeles que fueron creadas por artistas locales y se instalaron durante las renovaciones del lugar, especialmente tras la reconstrucción que siguió el devastador terremoto de 1970. Los ángeles simbolizan protección y paz, sirviendo también para conmemorar a los fallecidos en el aluvión de 1941. Entre los testimonios de la época, destaca el testimonio del escultor Godofredo Segarra y la del ingeniero Alberto Gisek, quienes relataron con detalle los eventos del día del aluvión. Siento yo un ruido extraño. Y él nada le importaba de partiendo. Iba a Chihuahua, le digo, pues en quechua. Algo suena, le digo, pues. Carro pasé, que me dice. Y como que pasaba un carro. Volquete todavía, haciendo voy. Pasó. Rique, le digo, güey, escucha, le digo. ¿Ah? Se viene, pues, brrr, con más fuerza ya. Y como ya estábamos cerca de una cuadra de la plaza, hemos corrido a la plaza. Y hemos visto, pues yo he visto que se lo llevaba maderas, palos, casas, con techo, como arrastrado. Asustados vimos eso y nos corrimos por Belén. Por Belén nos hemos ido hasta cerca del estadio, ¿qué digo? Cementerio. De ahí hemos visto. Total que totalmente cómo barría, cómo llevaba, cómo arrastraba, qué bárbaro, qué fuerza tiene el agua. Y negra que estaba, pues, ¿no? El agua. Poco a poco iba minerando. Se puso blanco. Ya vimos de que ya agua no había, pero blanco veíamos. Y eran las rocas, la arena, todo eso. Pasé por esta calle, precisamente,
Llegué hasta San Francisco. Vi que había pasado el agua por ahí, pero ya la parte donde rebalsaba nomás ya pasé, había animales, brazos, cabezas. La iglesia era adentro, no era al nivel. Ahí lleno de agua y varios muertos. Seguí pensando, ya dije, no, mejor me voy, me fui. Menos mal que solo por toda la parte donde se ha visto, por ahí nomás fue toda la fuerza. Otro monumento emblemático es la cruz de piedra ubicada a 50 metros del puente Gamarra. Esta cruz refleja la espiritualidad y resiliencia de la comunidad guaracina. Fue tallada en piedra local, destacando la habilidad de los artesanos de la región. Fue trasladada al bulevar durante una de sus renovaciones, dándole un lugar prominente para que se pudiera apreciar por todos, y como parte de un esfuerzo para enriquecer el área con elementos culturales e históricos. Su presencia en el bulevar simboliza la capacidad de la ciudad para levantarse de las ruinas y mantener viva su fe y esperanza. A menudo se realizan pequeñas ceremonias y vigilias alrededor de la cruz, convirtiéndose en un punto focal para la vida espiritual de la comunidad, y un lugar reflexivo y de oración, tanto para residentes como para visitantes. Visible desde varios puntos del bulevar, la cruz sirve como un faro de fe y un recordatorio constante de los desafíos superados y de la continua esperanza y fortaleza de la ciudad de Huaraz. Que tenemos una propiedad en Molino Pampa, donde nos cuentan los que vivían ahí, unos tíos y unos primos que vivían ahí, que el agua empezó a llegar y entró a la casa, y uno de mis tíos, Víctor Carrión, se subió a un ciprés. Había un árbol alto, felizmente se subió ahí y vio que uno de sus hijos se lo llevaba el agua. Como sea, dice, ni se explica cómo, como un mono agarrado lo ha levantado. Y ahí se han quedado mirando cómo pasaba el agua. Entró, dice, el agua y después salió. No rompió, no destruyó nada de la casa donde vivía. Mi mamá iba a ir, dice, al estadio, pero cuando estaba preparándose escucharon un ruido, ¿no? Un ruido como si fuesen aviones, y una cosa así. Y ya se sabía siempre de referencia de que probablemente podía haber un aluvión en Huaraz. Porque dice que unos años antes habían llegado unos señores que habían advertido que en Huaraz probablemente iba a haber un aluvión, una tragedia así, porque las lagunas estaban al tope. Entonces explicaban, decían, las lagunas al tope, ven esta taza de agua, muy bien, cada que pasa se rebalsa, eso va a ocurrir y se va a ir a Huaraz. Antes del aluvión, ya se había registrado señales de que la laguna Palcacocha representaba un peligro. Esto fue en el año de 1939, 2 años antes del desastre, donde un grupo de científicos suizos advirtieron sobre la inestabilidad de la laguna, pero sus recomendaciones no fueron tomadas a tiempo. Con el tiempo, la memoria colectiva del desastre se ha desvanecido y muchas construcciones se han levantado en el cauce por donde pasó el aluvión, incrementando la vulnerabilidad de la población actual ante cualquier futuro desastre. No se mantuvo todo igual. Obviamente hay 600 metros de ancho de una zona aluviónica, pero por muchos años fue una zona blanca de montón de piedras grandotes y medianos que cubría la zona entre Avenida Raimondi y más o menos donde está el Colegio Raimondi o la UNASAM. Y algunas personas sí utilizaron algo de las piedras para romperlas, para usar para cimientos o paredes, pero la mayoría no se utilizaba. Entonces, en eso, la zona aluviónica fue disponible parcialmente para construcciones o habitaciones temporales que al final de cuentas probablemente muchos resultaron ser casi permanentes. Eso fue uno de los factores que cambió. Bueno, el presidente Prado vino, escuchó el aluvión sucedió en la mañana de un sábado, y él escuchó de eso y decidió venir. Y él estaba viniendo y después hubo un pequeño sismo en la costa que bloqueó
la carretera que ahora es la Panamericana, y tuvo que volver a un aeropuerto militar y tomar un vuelo y volar hacia Pativilca, bajar, después tomar otros carros, y él llegó a Huaraz en la noche. Él vio y estaba con su hija y trató de ayudar, pero hay mucho que no se puede reemplazar, no se podía reemplazar. ¿Qué se va a hacer para muchas personas que fallecieron? No tenían nada de necesariamente parientes cercanos para reclamar algo, no sé. Probablemente los que sobrevivieron iban a recibir algo de socorro económico del gobierno. No conozco proyectos de construir casas para ellos. Y después el gobierno estaba interesado en reconstruir el ferrocarril de todos los rieles que fueron destruidos y probablemente uno u otro puente. En respuesta a esta tragedia, se tomaron medidas para mejorar la seguridad de la región. Se implementaron sistemas de monitoreo y control de glaciares y lagunas, y se llevaron a cabo estudios geológicos y glaciológicos para prevenir futuros desastres. La memoria del aluvión de 1941 sigue viva en Huaraz, recordado en monumentos y en la memoria de sus habitantes. La ciudad hoy en día se levanta como un ejemplo de resiliencia y capacidad de recuperación, a pesar de haber sido golpeada por desastres naturales. Logró reconstruirse y prosperar. La tragedia del aluvión de 1941 sigue siendo una parte importante de la historia de Huaraz. Nos recuerda la vulnerabilidad de las comunidades andinas ante el cambio climático y la necesidad de continuar fortaleciendo las medidas de prevención y preparación.